El misterio del confesionario. La noche se arrastraba lentamente sobre la ciudad de Quebec cuando el padre Luis se detuvo frente a la iglesia. Hacía frío, de ese que se cuela por la sotana y se instala en los huesos. La piedra estaba húmeda, la madera del pórtico hinchada. Pero no fue el clima lo que le hizo dudar antes de entrar. Fue el silencio. Un silencio que no era simple ausencia de ruido, sino algo más. Una pausa densa, cargada de memoria, como si el templo mismo contuviera la respiración al verlo llegar. El padre Luis, 70 años, rostro de líneas discretas y ojos que miraban más allá del presente, abrió la puerta. El chirrido de las bisagras sonó más fuerte de lo normal, o quizás fue su conciencia que aquella noche ya sabía lo que vendría. Se dirigió al confesionario como siempre. Encendió la vela, se acomodó del lado del sacerdote y cerró los ojos por un instante. A esa hora no venía nadie, solo quedaban ecos, bancos vacíos, el murmullo de la madera. Hasta que escuchó pasos, no reales, no físicos, pero presentes. Una figura cruzó la nave, invisible, pero clara como la fe cuando arde. Se detuvo al otro lado del confesionario. Silencio. Y entonces, una voz, ronca, baja, quebrada por el tiempo. No vine por perdón, vine porque no quiero que me olviden. Luis no contestó. El cuerpo le temblaba. La vela titiló. Y el silencio cambió de forma. El sobre no tenía remitente, ni sello, ni fecha. Pero estaba allí, en la sacristía, sobre el reclinatorio de madera, como si siempre hubiese estado. El padre Luis lo abrió con cuidado. Dentro, una hoja amarillenta, escrita a mano, con letra temblorosa. Padre, yo también fui uno de ellos. No confesé, no pude, pero la culpa no duerme, y ahora solo quiero que alguien sepa. No había firma, pero había algo más, una sensación familiar, como si hubiese escuchado esa voz antes, no con los oídos, sino con la piel. Luis guardó la carta en un cuaderno que mantenía en secreto, un cuaderno viejo, de tapas duras, donde anotaba lo que no entraba en los registros oficiales, confesiones que nunca llegaron al altar, palabras escuchadas en sueños, frases que flotaban en el aire después de la misa. Ese día no celebró misa. Caminó por la iglesia en círculos lentos, como si buscara algo entre los bancos, y al pasar junto al confesionario, notó una pequeña marca en la madera, una línea, un rasguño. No la recordaba. Tocó el borde, y por un instante algo en él se quebró. Recordó a su madre, su voz, sus últimas semanas. Recordó cómo había querido hablar con ella antes de morir, pero llegó tarde. Ella ya no lo escuchaba. ¿Y si esto es eso que no escuché entonces?, murmuró. No recibió respuesta, solo el sonido del viento en la vidriera. Esa noche volvió a sentarse en el confesionario y esperó. La segunda voz llegó sin aviso. El padre Luis estaba medio dormido, las manos cruzadas sobre el regazo, la vela casi consumida. Y entonces escuchó. No sé si aún cuenta como pecado, si ya estoy del otro lado. Era una voz joven, masculina, que hablaba con la torpeza de quien no está acostumbrado a ser escuchado. Me llamo Gabriel, tenía 17, corrí sin mirar, iba con prisa, con rabia. El semáforo estaba rojo, pero no me importó. Pensé que me daría tiempo. Y ahora no hay tiempo. Luis sintió cómo se le erizaba la piel.
No quiero el perdón, padre. Solo quiero que alguien escuche que no lo hice por morir. Solo corría. Eso es todo. Silencio. Mi madre piensa que fue suicidio, que estaba triste, pero no, solo tenía prisa. ¿Puede decirle eso? Luis cerró los ojos. No podía prometer nada, pero lo escribió en su cuaderno. Gabriel, 17 años, no quería morir, solo corría. Y entonces, por primera vez, sintió que no estaba solo en el confesionario, no con alguien al otro lado, sino con algo entre las paredes, una presencia que no pesaba, pero que estaba, como si la culpa misma tuviera voz. Luis encendió otra vela y se quedó en silencio por si alguien más venía. Ese año, el frío llegó temprano. Las gruesas paredes de piedra no bastaban. El aire se volvía denso, con olor a madera húmeda, hollín de vela, y algo más, sutil, como flores secas olvidadas entre páginas de un misal. Luis comenzó a sentir el cuerpo pesado. El banco del confesionario le adormecía las piernas, pero no se movía. Las voces habían cesado durante 3 noches. No silencio común, silencio atento, que observa, que espera. Pensó si todo no habría sido producto de su imaginación, y si era la edad o la soledad. Tal vez su mente, cansada de ritos vacíos, había inventado compañía. La cuarta noche, algo cambió. El aire era más afilado. Al tocar la pared del confesionario, sintió que vibraba levemente, como si respiraba. Escuchó un suspiro, muy débil. Se levantó, tambaleante, y recorrió la nave. Nada, bancos vacíos, velas parpadeantes. ¿Por qué yo?, murmuró. Ninguna respuesta, solo el crujido del techo, como un árbol viejo que soporta su propio peso. Pensó en irse, pedir traslado, retirarse, pero algo lo detuvo. Recordó la voz de su madre en la infancia. A veces, Luis, las puertas más sagradas son las que nadie quiere abrir. Apoyó la mano en la pared, estaba fría, pero bajo ella algo recordaba. Esa noche volvió a escribir, no solo lo que escuchaba, también lo que no. El padre Luis empezó a pasar más tiempo en los archivos. No buscaba nada específico, solo leía. Documentos antiguos, cartas sin firmar, registros de entierros, como si las respuestas pudieran esconderse en las cosas que nadie había vuelto a mirar. Una noche se quedó dormido entre papeles. Despertó con el crujido de una silla. Michel, el hermano mayor de la orden, lo observaba desde la entrada. «Estás haciendo lo mismo que él», dijo con voz baja. «¿Quién?». Michel no respondió de inmediato. Caminó hacia él, se agachó y le mostró un pequeño cuaderno polvoriento. Esto lo escribía el padre Henry, ¿recuerdas? Él también escuchaba, o eso decía. Luis hojeó las páginas, la letra temblorosa, los márgenes llenos de notas, nombres, fechas, palabras sueltas, como sombra, eco, culpa. «Yo también escuché», confesó Michel, casi en susurro. «Cuando era joven, pero cerré la puerta. Fingí que era viento, que era la edad. Tú no cerraste». Luis lo miró. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió solo en su duda. Siguió leyendo. Uno de los fragmentos decía: «Si la culpa persiste, ¿a dónde va cuando el cuerpo ya no está?». Luis entendió algo.
No eran fantasmas, no del todo, eran ecos sin respuesta. Esa noche, al regresar al confesionario, no encendió la vela. Se sentó en la oscuridad, con el cuaderno en las manos, y escuchó. Hoy volví a escuchar la voz. No en la confesión, no en el templo, dentro de los muros. Me llamó por mi nombre, sin gritar, como si solo quisiera que recordara. Uno de los fieles soñó que yo estaba frente al confesionario, con el rostro cubierto, escuchando, sin responder. Una niña me dijo después de misa, «Padre, ¿por qué su cara se parece a la pared?» No supe qué decirle. Las paredes recuerdan más que nosotros. Tengo miedo de desaparecer y que mi respiración quede atrapada aquí, no como santo, como testigo, como alguien que no abrió la puerta. Luis había leído más de 100 cartas. Algunas eran apenas frases rotas, otras confesiones completas. Comenzaba a reconocer los tonos, no solo por la voz, sino por el ritmo del silencio entre palabras. Esa noche llegó una voz distinta, más profunda, sereno, y eso era lo inquietante. «¿Me recuerdas, verdad?» Luis sintió un escalofrío. «Cerraste la puerta, Luis. Yo vine a ti, y te diste la vuelta». No era eco, era presencia. Aún estaba vivo cuando te fuiste, y nunca volviste. Luis contuvo la respiración. Reconocía esa voz, no del confesionario, de otro tiempo, otra iglesia. El padre Henry, su antiguo mentor, el guía que un día colapsó y desapareció. La voz continuó. Sabías que algo no estaba bien. Viste los signos, y sin embargo, dijiste que solo necesitaba descanso. Me dejaste con el silencio. Luis se levantó de golpe. La iglesia estaba vacía, pero el aire era más denso, como si alguien estuviera detrás del muro. Caminó hasta la capilla lateral. En la pared, la foto de Henry, la misma de siempre. Pero al mirarla, algo había cambiado. El rostro, antes borroso, parecía enfocado, como si mirara de vuelta. La voz susurró una última vez, no con reproche, sino con compasión. Para escuchar a los muertos, Luis, primero debes admitir tu propio silencio. Cayó de rodillas, no en oración, en entrega. Esa noche no regresó a la rectoría, se quedó, escuchando. Y algo, desde el fondo de la piedra, respiró por fin. El aire en la iglesia había cambiado. No era más frío, era más denso, como si alguien invisible contuviera el aliento cerca de las paredes. Luis ya no dudaba de su cordura, dudaba de su papel. ¿Por qué él? Lo había preguntado 1000 veces. Nunca tuvo respuesta. Hasta ahora. No era por santidad, ni por fe, ni por virtud. Era por otra cosa. Aquella noche nadie llegó a confesarse. Y sin embargo, Luis permaneció. No leyó, no escribió, solo estuvo. Y entonces, en la quietud, una nueva voz. ¿Todavía escuchas? Era suave, sin miedo, como la de un niño. Me llamo Emily. Me escondí en la nieve. Pensé que vendrían a buscarme, pero no vinieron. Me dormí y no desperté. Pausa. Solo quería que alguien me echara de menos. Luis sintió como algo dentro de él se abría. Recordó aquella vez, tras la muerte de su madre, cuando se sentó solo en su cuarto vacío, escuchando el reloj.
esperando una frase que ella nunca llegó a decir. Y comprendió. Escuchaba a los muertos no porque fuera elegido, sino porque él también, alguna vez, no fue escuchado. Murmuró: «Te escucho». Y la voz temblorosa dijo: «Gracias». Esa noche el silencio no lo asustó, lo envolvió como una manta vieja. Y, en algún rincón del tiempo, alguien finalmente pudo dormir. Nadie más volvió a oír las voces, ni Michelle, ni los nuevos sacerdotes. Pero a veces, al anochecer, una vela se encendía sola, una página se pasaba sin viento, un suspiro, tibio y sin cuerpo, acariciaba la nuca de algún creyente. El confesionario nunca fue retirado, y quienes se sentaban en él, incluso en silencio, salían distintos, más ligeros. Luis vivió allí hasta el final, no por deber, sino porque sabía que alguien aún susurraba. Nunca volvió a pedir respuestas, se convirtió en una. Y cuando llegó su propio silencio, nadie oyó sus últimas palabras. Pero la pared, detrás del confesionario, se volvió cálida al tacto. Su pensamiento final no fue una oración, fue una memoria. Para perdonar, el alma no necesita una eternidad. A veces, basta con un oído que siga abierto.